En el video de hoy vamos a ver el nuevo pack de la bombardera, a ver si merece la pena, cuáles son los artículos que realmente se ven interesantes y cuáles no se usarían tanto. Así que bienvenidos, yo soy Lego Fortuna y no siendo más, corre videito. Y aquí estamos, familia, vamos a ver cosa por cosa y la utilidad que yo les he dado según lo que he visto y lo he probado así un poco cuando lo he comprado, ¿vale? De primero tengo aquí la cama, que me parece que estéticamente es muy bonita, se puede usar para más cosas. He hecho diferentes experimentos con esta cama y creo que se pueden hacer unas figuras grandes interesantes. Por la cama merece de momento la pena, ¿vale? Esta mesa es una mesa de noche brillante, es una mesita para poner aquí al lado de la cama y bueno, a juego queda bien. También siento que se le puede dar otro uso, por ejemplo, hice un experimento y poniendo varias apiladas de esta manera, puedes simular, por ejemplo, altavoces, ¿vale? Yo qué sé, por si se hacen una discoteca, por si se hacen algo así por el estilo. Creo que puede simular bien altavoces. De aquí pasamos a esta sillita, que esto es como para el tocador, para el espejo que ya vamos a ver a continuación. Me parece que está muy bonita, por ejemplo, para hacer gradas para un estadio. Es muy útil, para un estadio creo que viene bien. Lo único pues es el color, pero me parece que está guay. Muchas apiladas. Puede verse bien para gradas, la verdad. Así que intentarlo si lo tienen y lo pueden probar, por ejemplo, así. Ahora, aquí en la parte de atrás, vamos a simular, yo qué sé, con cimientos, que hay otro escalón. Y aquí, por ejemplo, otras sillas. Y apiladas de esta manera, tienen una pinta de gradas, la verdad que bastante bien. Lo único que habría que hacer es ambientar, pues, el estadio con unos colores muy similares. Luego aquí, una de las joyitas de esto es esta luz, que para mí está increíble. El hecho de que haya un color diferente en luminaria me parece muy guapo. Así que a esto le doy un 10 de 10. Merece la pena. Si se puede, lo pueden permitir. Si no, no es un gasto para ustedes importante. Esta lamparita merece mucho la pena porque es el primer color en luz que llega. Diferente a lo normal, ¿no? Tenemos esta de arriba que es un ventilador. Siento que puede venir bien en la construcción del pack de hamburguesa, porque si lo recuerdan, este pack tiene diferentes construcciones o decoraciones de color morado, ¿no? Por ejemplo, esta silla es de ahí. Entonces ya esta combina con esta decoración. O este mueble, por ejemplo, lo podemos poner por aquí. Entonces esto ya complementaría un poco el que tenga el pack de restaurante. Obviamente sienta mal por el hecho de que todo es de paga, pero para la gente que se lo pueda permitir viene muy bien. Y la verdad que está guapo, está guapo. No solo con esta silla, también pueden simularla con alguna gratuita. Pues con un banco va a quedar bien igual. Entonces me parece que está bonito. Venimos por aquí con los armarios. Tuve una idea, a mí me ha gustado, aparte tiene un almacenamiento diferente, miren. Tienen más almacenamiento que creo que los normales. Creo que, no sé si me equivoco. Lo curioso es que esta de espaldas, que aquí les voy a dejar un hack. Este ropero de espaldas puede ser fácilmente una pared. Ojo, cubriendo, obviamente, con algún suelo todos estos anzuelos para que no se vean. Entonces siento que se puede hacer una pared con un diseño guapo usando estos roperos. Fue, por ejemplo, un uso que le encontré. Por ejemplo, a ver si nos cabe uno aquí, que lo dudo, pero vamos a intentarlo. No, aquí no, ni aquí. Por ejemplo, uno por acá, otro por aquí. Y esto ya queda un patrón que para mí parece guapísimo. ¿Hay maneras de ocultar esto? Sí. Si las quieren, pues ya haré un video de eso. Pero, por ejemplo, esta es una idea secundaria de su uso principal, que es el armario, ¿vale? También para hacer un camino, por ejemplo, vamos a hacerlo aquí abajo. Un suelo diferente. Entonces los ponemos todos aquí apilados. Ya sea un puente. Y miren cómo va quedando. Esto también puede ser una configuración, pues, nueva, utilizando estos armarios. Ahora, pasamos aquí. Este es el espejo. Siento que esto sí ya es meramente decorativo. Intenté buscarle diferentes usos. El único que se me ocurrió fue a lo mejor si hacemos alguna estatua gigante. Estos podrían ser los ojos. Por ejemplo, vamos a poner aquí otro muro de estos, del mismo. Están por aquí. Este no, este de aquí.
fue algo curioso, ¿no? Yo obviamente estuve haciendo... Estos son experimentos que he hecho así un poco de la nada. ¿En decoraciones será? Ah, aquí. Entonces, claro, miren, aquí ya tienen los dos ojos. De hecho, aquí se ve una cara. Sí, no sé si lo notan. Aquí el pelito, los ojos. Y ya la boca, hagámosla así. No, esta está muy grande. Buah, si se pudiera poner. Ahí tenemos una cara. Bueno, pero bueno, esto lo único que se me ocurrió un poco así con la imaginación. Esto es una mesa, obviamente de tocador. También esta vendría a juego con esta de aquí. Muy bonita, también se pueden hacer varias cosas con esto. Un suelo, por ejemplo. Y pues ir tapando lo que sería estas cositas. Pero me parece curioso también. Está bonita. Ahora, estos de aquí, de momento no le encontré mucho uso. No, está bien también para decorar. Estuve haciendo experimentos también, pero no le encontré así un uso bonito. A lo mejor apilando así se veían bien. De esta manera. Y aquí atrás también tiene un patrón que pues se puede estar usando para algo. Pero la verdad que como decoración también, poniendo esta flor justamente encima. Ahora vamos a ver la habitación con detalle que la decoré con todos los elementos. A ver qué les parece. Ahora, la flor. Esta flor sí me parece brutal en cuanto a decoración. Ustedes saben que estábamos muy limitados porque casi que todo es muy igual. Pues se nota, ¿no? Yo entro aquí a plantas y digo, hostias, que resalta, ¿no? Pero esta me parece bien para decoración. Y ahora, esta estatua me parece curiosa. Antes de continuar con el video, les invito al canal de filtraciones, donde les estoy comunicando todo antes de tiempo. Cada vez que se filtra lo tienen al momento. Incluso este pack que estamos viendo ya lo habíamos filtrado y ya se sabía que llegaría. Si quieren unirse, el link lo tienen en la descripción. Y también les invito a nuestro Discord, donde estaré programando diferentes sorteos y también torneos de Lego Fortnite. Y si te gusta mi contenido, te agradecería que usaras mi código de creador Lego Fortuna en la tienda de Epic Games o de Fortnite. Y ahora sí, no siendo más, continuemos con el videito. Veo quizás un posible nuevo color de construcción, si lo notan. Aquí lo tenemos en la sección de esculturas. Ya tendríamos diferentes llamas, pero creo que es la única que está como con las piernas levantadas, ¿no? Con las patas levantadas. Las demás están como este, por ejemplo, o esta. Están con las cuatro patas. Están a cuatro patas. ¿Cómo? De momento para mí vale la pena, si se lo pueden permitir, diferentes usos, por ejemplo, como esta pared, lo de las gradas, esto que simula, por ejemplo, un sonido, y bueno, la cama. Vamos a ver cómo decoramos esto y les doy mi opinión definitiva de si recomiendo comprarlo, ¿vale? Entramos, tenemos una de las alfombras nuevas. Aquí el ventilador para el verano, ¿no? Cuando hace calor. Usé uno de los peces morados, el único creo que hay de ese mismo color. Lo puse ahí como para decorar. Y si se dan cuenta, usé los muebles de la hamburguesería. Porque digo, bueno, va a juego con el morado que tenemos aquí, con el del ventilador, el pez. Parece perfecto. Entonces lo que hice fue decorarlo. Ahora, por este lado, siguiendo con la línea morada, usé las mismas sillas de la hamburguesería. Puse por aquí esta florecita y las lámparas que nos dan esa luz púrpura. Lo mismo con este banquito, también es del pack de hamburguesa. Ahí un poco como quise usarlo en esta salita. Aquí otro pez. Y bueno, vamos subiendo. Puse una luz por aquí. Allí arriba del todo otro ventilador. Y vamos primero a la derecha antes de entrar a la habitación. Un poco aquí también las luces, el banco. Miren, aquí usé las mesas como soporte de terraza, por ejemplo, aunque sea alguna mesita de noche. Siento que sale bien con el morado de estas sombrillas. Y bueno, ahí tienen como esta decoración y la mini piscina que me inventé. Y por este lado viene una decoración que yo dije, está top, me gusta. Por ejemplo, bueno, este uso se lo encontré yo de cabezal. Este de aquí, a las mesitas de noche. Por ejemplo, quitamos esto de aquí. No creo que se caigan, bueno, sí se rompen. Ponerlas, pues, obviamente al revés. Es decir, aquí, giramos esto. Por ejemplo, esto es una idea que ustedes pueden tener aquí.
Aquí está. Vamos a hacerlo aquí sobre la marcha para que ustedes puedan ver cómo hacer este cabezal para que quede bonito. Es otra idea, de usos. Lo que yo les recuerdo. En Lego lo que se hace es, con las piezas que hay, pues dar forma a diferentes construcciones, ¿no? Por ejemplo, aquí le podemos estar dando una forma de pirámide, por ejemplo, yo qué sé. Entonces es otra idea de decoración con este pack que la verdad puede quedar muy, muy bien. Miren. Obviamente más centrado, yo lo estoy haciendo sobre la marcha. Pero miren cómo va quedando un poco la habitación. Puede ser con este o puede ser con estos de acá. O puede ser como lo teníamos antes, con la pared azul. Entonces, bueno, es otra opción que ustedes tienen aquí para poder decorar la habitación, pues con este nuevo pack. Por este lado usé el armario, estos armarios de aquí junto con la lámpara para como mesita de noche. Aquí lo que les digo, tenemos el tocador para vernos un poco, ponernos y así calarnos bonitos. Aquí los dos armarios en la entrada y este lado que es como un estudio que utilicé también el taburete de la hamburguesa para aquí ponernos a estudiar porque si no se estudia no hay dinero. Y aquí las flores. No puse aquí la estatua porque siento que no venía al caso. No sé dónde se podría utilizar. Habría que hacerle un pedestal para que quede algo guapo o a lo mejor afuera. En cuanto a opiniones y ya la opinión definitiva de si la compramos o no, repito antes de si se lo pueden permitir, adelante. Hay cositas con las que se pueden usar a futuro muy interesantes para decorar, no solamente con el uso que muestra Fortnite, sino con creatividad. Ahora, si se lo piensan y tal, si saben que no van a continuar jugando Lego Fortnite en este tiempo, pues no se lo pillen aún. Esperen el castillo y toman decisiones, porque este pack posiblemente esté disponible casi que toda la temporada. Voy a investigarlo bien y se los comentaré por el Discord, pero entonces no hay prisa, ¿vale? No hay prisa por comprarlo, si es que no pueden ahora. Pueden esperar al castillo, sería como mi opinión más sincera, es que esperasen al castillo si no se lo pueden permitir, o a lo mejor están dudosos entre cuál elegir, ¿no? Ese sería mi consejo. Si no lo tienen muy claro, si tienen el dinero justo, pues espérense un poco. Si se lo pueden permitir, cómprenlo. Si les sobra $3, que cuesta 3.40 y algo, 3.75 creo. Si a ustedes les da igual, no suman ni restan en sus finanzas, pueden comprarlo y merece la pena porque al final van a ser más implementos para construir y para explotar este bonito juego. Y nada, chicos, yo me lo he pillado, lo estaré usando, estaré creando cositas. Por ahí se me ocurrió hacer un avión, que aún sigo ahí como modificando, pero tiene buena pinta. Me gusta el pack, me gusta mucho la luz. Para mí, por esto merece mucho la pena el hecho de que sea la primera luz de otro color. Y espero que les haya servido de algo mis consejos, mi preview. Si no lo habían visto bien, si les desperté alguna creatividad, alguna idea, dejadlo en los comentarios. Y nada, chicos, estoy feliz de que estén teniendo en cuenta con estas pequeñas cosas, que a pesar de que esto ya estaba filtrado, que estén llegando cositas así. Falta ya una semana o menos de una semana para la siguiente actualización, porque se supone que es cada 2 semanas. Vamos a ver qué va a llegar y si vienen más implementos en cuanto a lo gratuito. Recuerden que este mes sale el volante y estaremos en directo reaccionándolo claramente, con mucha emoción y con ganas de explotar mucho más este juego. Este tutorial de esta casa ya lo tienen, está ahí justamente antes de este video por si les interesa o no la habían visto, pues ahí la pueden construir. Gracias por el apoyo, no olviden dejar su pedazo de like, usar el código de creador Lego Fortuna en la tienda y suscribirse, obvio, activar la campanita. Y nada, chicos, yo soy Lego Fortuna y nos vemos en otro videito. Let's go.